Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pueblo todo, batir las manos con alegría y gozo. Aleluya. Pueblo todo, batir las manos. Pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batir las manos. Pueblo todo, alabar a Jehová. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios, pueblo todo, batir la mano, pueblo todo, alabar a Jehová, pueblo todo, batir la mano, pueblo todo, alabar a Jehová, porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Gloria a Dios. Señor le bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas,
porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían, mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 7 años, 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaban la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba y no me supo responder. Y yo me quedé con eso cuando estoy en plena adolescencia. Cuando ya antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella, nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir. Estamos en el mundo y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces bueno, ahí empecé yo a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos. Siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera,
ella, un día me despierto y le voy a dar, la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vive al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo que alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija, de los 3 hijos, fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla.
y nos íbamos con los 3 niños y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá y fueron unos hermanos a visitarme porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando, y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor desde ese día hasta hoy en día. Estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Os daré un nuevo corazón. Gloria al Señor, le damos una vez más gracias al Señor por estar presente frente a esta cámara para llevarle la palabra del Señor, la palabra que verdaderamente llena nuestros corazones, la palabra que enriquece y no añade tristeza con ellos, sino que nos da alegría y gozo al saber cómo estas promesas y esto que nosotros estamos viendo hoy en el mundo, nos tocó pues mirar muchas profecías que están escritas para hoy, porque el Señor dijo, ninguna de ellas cae en tierra, sino todo tiene su cumplimiento. Y hoy vemos, por la gracia de Dios, tantas escrituras cumpliéndose hoy, porque ya está por cerrar el ciclo del tiempo que hay o que Dios tenía
para establecer lo que eran 7 edades, lo ha hecho, porque ya estamos en la culminación de la última edad de la iglesia y es la oportunidad que hay hoy si usted no ha tomado una decisión al lado de la palabra del Señor. Y cuando estamos hablando de la palabra del Señor no estamos hablando de sistemas de hombres, estamos hablando de lo que Dios inspiró a los profetas que hablaran y quedaran escritas, porque la Biblia dice, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Y Dios ha enviado a su Espíritu Santo hoy para que nos guiara a toda verdad, y la verdad es Él. Porque lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si usted, verdad, tiene una lámpara, para que la alumbre tiene que tener el Espíritu, o el aceite, porque el aceite es tipo del Espíritu Santo. Entonces, si alumbra es porque tiene aceite. Y se tropieza es con los pies, ¿verdad? Porque eso es que es lámpara es a mis pies tu palabra. Porque ella nos lleva a toda verdad y no hay tropiezo en ella, sino que hay vida en la palabra del Señor. Es tan interesante, ¿verdad?, que conozcamos escrituras que verdaderamente nos llevan a consagrarnos con el Señor, porque es un requisito del Señor. Y vamos a continuar pues el estudio de un nuevo corazón. Entonces, ¿verdad?, vamos a seguir porque es interesante conocer estas cosas, porque Dios exige requisitos que si usted no los hace y yo no los hago, pues quedan nulos, porque Él es el que lo está pidiendo. No es el hombre, sino Dios. Y usted tiene que aceptar lo que Dios dice si quiere, ¿verdad?, recibir su bienaventuranza, recibir su bendición y recibir lo que Él ha prometido para esta hora. Entonces vamos a leer otra vez, ¿verdad?, esta lectura del libro de Ezequiel 36, 26. Dice así la palabra del Señor, Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios bendiga su palabra y que sea el Espíritu del Señor el que abra su palabra y llene nuestros corazones de revelación para conocer qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos hablando. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos, Señor, buscar tu rostro, buscar de tu presencia, buscar tu guianza, la unción de tu Santo Espíritu, que es el que nos puede llevar, Señor, por revelación y conocer estas cosas profundas que tú has traído para el día de hoy, para que no seamos engañados, Señor, sino para que conozcamos que tu verdad la has dicho, para que no seamos engañados, porque tu palabra, Señor, es la que vive y permanece para siempre. Y ella dice que no caerá ni una tilde de tu palabra caerá en tierra, sino que todo tendrá su cumplimiento. Y esta tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, que seas tu Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestros sentidos espirituales para ver y conocer
esta tu exigencia para el día de hoy. Que tú prometiste darnos un espíritu nuevo y un corazón nuevo para darnos entonces tu Espíritu Santo, que nos haría entonces obedecer tus preceptos y tus mandamientos, porque sin Él no podemos hacer lo que tú dices que debemos hacer. Porque si tú dices, Señor, que haré para esto del Espíritu Santo, para que obedezcan mis palabras y mis preceptos, entonces quiere decir que si no tenemos esto nuevo, no podemos hacerlo, porque es tu palabra la que está hablando. Gracias te damos, porque esta es tu palabra que ha sido abierta, Señor, y abre los oídos espirituales de aquellos que están oyendo, Señor, y que la revelación tuya por tu Espíritu quite el velo de aquellos, Señor, que quieren ver tu palabra en el día de hoy, porque hay tantas organizaciones y tantos sistemas hoy fuera de la palabra de Dios, que hay mucha gente confundidas y no saben qué hacer y no saben qué decir, cuál es la verdad. Tú lo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú eres el camino, la verdad y la vida, entonces hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Y ese eres tú. Y tú dejaste tu palabra, Señor, para que nosotros entonces la escudriñemos y busquemos con nuestros corazones para no ser engañados. Gracias te damos. Abre tu palabra ahora y háblanos, Señor, porque tú fuiste el que la inspiraste y tú conoces todas las profundidades que hay en este libro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Viendo les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por un día más que nos da la oportunidad de abrir este precioso libro, porque va a llegar un momento en que este libro ha de ser cerrado, ha de ser quitado y no se permitirá entonces más abrir este precioso libro. Pero mientras tengamos oportunidad, vamos a aprovechar. Entonces, cuando estamos hablando aquí, ¿verdad?, de que os daré un espíritu nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, Él no dijo que iba a salir el viejo corazón. Las iglesias no necesitan una pulitura. La necesidad del mundo es nacer de nuevo. Dios dijo que quitaría el corazón de piedra y pondría uno nuevo. No está diciendo que lo remendaría, que aparentaría remendar uno para que no, es uno nuevo, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nuevo es nuevo, no hay remiendo, no hay nada viejo, no hay nada que se pueda acomodar ahí, sino nuevo. Y cuando la Biblia habla de esto es específico, ¿verdad? El Señor es claro en su lenguaje. Nuevo es nuevo, porque el viejo nos sirve. El espíritu viejo nos sirve. Y ese corazón tampoco. ¿Por qué? Porque hemos nacido en pecado. Y por eso es que el Señor, ¿verdad?, habla de un nuevo nacimiento. Y por eso acá aquel hombre, allá el Señor que dice, os es necesario nacer otra vez. ¿Cómo es eso que yo voy a meter en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es el espíritu es.
O sea, si tú te metes siendo viejo otra vez en el vientre de tu madre, vas a volver a nacer igualito. Porque eso no te va a cambiar, lo que te va a cambiar es Dios, su Espíritu Santo, es el que puede cambiar la naturaleza del hombre. Entonces, el corazón es el lugar donde reside el alma. Algunos, ¿verdad?, creen, o incrédulos, científicos incrédulos, sostienen que Dios erró cuando Él dijo, con el corazón se cree para justicia. Y en Romanos 10:10 dice esto, porque creen que la Biblia está errada, ya que el corazón no tiene facultad para creer. Yo creo que la palabra de Dios no se equivoca, en ella está escrito exactamente lo que Dios quiso decir. Si hubiera dicho la cabeza, entonces fuera la cabeza, pero dijo que era el corazón, por lo tanto es el corazón y no la cabeza. Entonces Dios es claro, ¿verdad?, en su palabra, y tenemos que aceptar lo que la Biblia dice, es el corazón. Por eso que dice que con el corazón se cree para justicia. Entonces, creemos, ¿verdad?, que cuando Dios está hablando, es específico y claro, ¿verdad?, que allí es donde habita el alma, en el corazón del hombre, allí habita el alma. Entonces, su parte intelectual lo hace creer que a Dios se le busca con el razonamiento, cuando la realidad es que estamos hechos para creer con el corazón y no con el razonamiento de nuestra mente o de nuestro espíritu. Es con el corazón que se cree para justicia. Y dice, y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Y muchos piensan que se trata del Espíritu Santo y no es así. Entonces muchas organizaciones creen que lo tenían cuando saltaban y gritaban, pero hallaron a un grupo quienes saltaban y gritaban y no poseían este espíritu nuevo. Entonces, las organizaciones, ¿verdad?, que creían esto decían que cuando hablaban en lengua lo tenían, pero hallaron a un grupo quienes les hablaban y no lo poseían. Esta es la verdad, usted tiene que admitirla, tenemos que admitir, ¿verdad?, que no es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Porque esos son dones que Dios le da a los hombres, sí, arrepentimiento, pero no es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo. Y hay otras nuevas cosas que algunos dicen ser la evidencia y seguro de tener este nuevo espíritu, pero hermano, tú no lo puedes recibir hasta que el Espíritu de Dios baje del cielo y cambie tu vida, produciendo sus frutos en ella, y por sus frutos los conoceréis. Entonces, es claro y conciso lo que el Señor está diciendo, porque Él dice, sin este espíritu nuevo, tú no tendrás más nada, sino subidas y bajadas en tu vida espiritual. Podrás dejar de beber, de mentir o cualquier otra cosa, pero eso no es de lo que Dios está hablando. Y os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Él dijo que tendría que darle a usted un nuevo espíritu, no emparchado ni nada de eso, sino es algo nuevo, para que así pueda vivir para Él. ¿Por qué? Pues porque el espíritu suyo no podía vencer tantos conflictos que iba a tener. No podrías amar a tu vecino, no podrías tener compañerismo con otros cristianos, porque ese corazón con el que tú naciste y ese espíritu no le da cabida al amor divino. Pero cuando Dios, ¿verdad?, cambia tu corazón, cuando Dios te da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, entonces tú puedes, ¿verdad?, obedecer
y hacer lo que Dios dice en su palabra, porque Él lo prometió, tú lo aceptas, y entonces Él, en su infinita misericordia, logra conseguir un corazón que desea verdaderamente servirle al Señor y hacer lo que Él dice. Entonces, lo que sucede es que van a la iglesia y recibes un toque, luego regresas a tu hogar diciendo, aleluya, ya lo tengo. Empiezas y testificas que algo ha sucedido. Ya no haces las cosas que hacías antes, pero a los pocos días te hallas caminando por la antigua ruta otra vez, dudando, razonando, y tu entusiasmo ya se ha ido, volviendo una vez más a estar en un sube y baje, entrando y saliendo. La verdad es que no llegaste muy lejos. Entonces, esta etapa de justificación es una obra del Espíritu Santo. La etapa de santificación es una obra del Espíritu Santo. Pero cuando aquí te está diciendo de un corazón nuevo, para Él colocar su Espíritu Santo allí, ya es entonces el bautismo del Espíritu Santo que te lleva y te coloca, te posiciona en el cuerpo de Jesucristo para una obra que Él quiere hacer aquí en la tierra, porque Él tiene que preparar al hombre, ¿verdad?, para hacer el trabajo que Él quiere hacer. Cuando usted está posicionado en el cuerpo del Señor y por revelación usted conoce para qué fue llamado, entonces ya es muy diferente, ¿verdad?, a su razonamiento, sino que usted se inclina a dejarse guiar por el Espíritu y hacer lo que la Biblia o lo que el Señor quiere que usted haga. Entonces, es tremendo cuando nosotros vemos que todo eso sin el amor divino de nada sirve. Y cuando estamos hablando del amor divino, estamos hablando del mismo Señor encarnado en un cuerpo. Entonces no se hace engañado por una señal, tomándolo como evidencia. Una señal no quiere decir que usted tiene el Espíritu Santo. Hay muchas clases de señales. La Biblia dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces siga solamente a las señales bíblicas. Dios dice que primeramente te dará un corazón nuevo y luego pondré el espíritu nuevo en ese nuevo corazón y su espíritu será puesto en el nuevo. O sea, el Espíritu Santo será puesto en ese nuevo corazón que Dios mismo es el que hace esa obra. Entonces, eso es como la cuerda del reloj. Ella es la que controla todo el movimiento de ese mecanismo. Para dar el tiempo exacto, igualmente, si el Espíritu Santo está en tu espíritu, será como la cuerda del reloj que hará que todas las acciones estén en perfecta sincronización con el reloj de Dios, que es la Biblia. Tú tendrás amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso está en Gálatas 5, y todos los frutos del Espíritu estarán en sincronización con la cuerda. Entonces, es bueno que entendamos esto. Y lo que estamos hablando es la cuerda, el Espíritu Santo es quien lo hace. No es tu iglesia, ni tu pastor, ni es el gritar o el hablar en lenguas o el servicio de sanidad divina. Es solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que en medio de su nuevo Espíritu, esto es lo que hace que toda la iglesia opere como un gran manojo de amor cuando tiene el Espíritu Santo. Ese es el verdadero. Por eso es que Pablo habla, ¿verdad? Y dice que él le presenta un camino más excelente, porque estos dones sin el amor de Dios, ¿verdad?,
no es nada seguro, porque el amor, ¿verdad?, divino es el que lo lleva a usted entonces a conocer algo más profundo. Entonces, ¿cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos nosotros el Espíritu Santo? Examinemos por la palabra. ¿Cuántos están dando en el tiempo? Es tu vida en ese sincronismo, hablando de lo que estamos hablando del reloj. ¿Ves si tienes amor? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es accencioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y también la ciencia acabará. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es Gálatas 5. Todos estos frutos sanarán de la vida donde el Espíritu Santo es la fuente, o ella emana de esa vida. No es la concepción intelectual que los produce, es el bautismo del Espíritu Santo. Si usted está tratando de vivir una vida cristiana, eso es una imitación. Tratando de hacerlo, recuerda que es la vida de Dios en usted. Pablo dijo, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este apóstol consideró todas las cosas del mundo muertas para que Cristo, la fuente en su vida, hiciera que ella estuviese acorde con Dios. Entonces, ¿qué pasó con Saulo de Tarso o Pablo? Él experimentó y él lo dijo, hay una ley en mis miembros y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero Pablo experimentó eso, ¿verdad que sí? Y por revelación conoció que había una ley en su miembro que no lo dejaba hacer el bien. Pero experimentó la otra ley, que era más fuerte, la ley de la vida. Y cuando él experimentó, él logró, ¿verdad?, conocer esto y dijo, pero he conocido una ley que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál fue esa ley? Esa fue la vida de Dios en Pablo, porque nosotros vemos, mi hermano y mi hermana, cómo actuaron los apóstoles antes del sacrificio perfecto que el mismo Dios hizo para que usted y yo lográramos ese cambio, o que Él mismo nos diera un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Después del sacrificio perfecto, Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ningún hombre puede decir eso. Él dijo, yo pongo mi vida, o sea, a él nadie lo iba a matar, él colocó su vida porque quiso por usted y por mí, para llevar sus pecados y los míos en él, para que usted fuera libre, ya juzgado por ese sacrificio que él hizo allí en la cruz del Calvario. Por eso es que los hijos de Dios ya fueron juzgados y él tomó, ¿verdad?, su castigo que le tocaba a usted y a mí, lo llevó él para que entonces él, a través de la muerte, pudo vencer la muerte y librarlo a usted de esa muerte, que es la muerte segunda, esa muerte del alma, ¿verdad?,
porque uno muere en la carne. Pero cuando usted muere, ¿verdad?, en lo que Dios le ha dado en su espíritu, ahí no hay, ¿verdad?, nada que hacer. Entonces, hemos leído, ¿verdad?, lo que es el amor. Hemos leído lo que Pablo experimentó, esa ley de la vida, cuando él dijo, me ha librado, he conocido algo que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esa fue la ley de Dios, la vida de Dios, lo libró a él de eso, porque entonces ya el Espíritu Santo actuó muy diferente, ¿verdad? Ellos actuaron muy diferente después del sacrificio perfecto. Usted ve la actuación de ellos antes de que ese sacrificio fuera hecho, pero después el mismo Pedro, ¿verdad?, que era un hombre muy atrevido, él dijo, no merezco que me crucifiquen como mi maestro, sino con la cabeza hacia abajo. Ya entonces llega un Pedro cambiado. No era un Pedro que iba a sacar la espada para agredir a cualquiera, no, sino que él dijo, no merezco ser sacrificado o crucificado como mi maestro. Entonces, ya Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, este apóstol consideró todas las cosas del mundo muertas para que Cristo, la fuente en su vida, hiciera que ella estuviese acorde con Dios. Entonces, nuestro fallo es hacer esto. Es la razón por la cual hay tantos enredos, desavenencias y apuros entre nosotros. Este es el porqué tantas las organizaciones, las que ustedes puedan nombrar y los otros no pueden tener compañerismo entre ellos. La causa de las diferencias y fricciones, podemos gritar, hablar en lengua, organizarnos, educarnos, hacer cualquier otra cosa que querramos, pero el problema siempre estará allí hasta que el Espíritu Santo venga en medio de la iglesia y ésta empiece a sincronizarse con el poder de Dios. No me diga que la iglesia del Dios viviente se puede conformar con otra cosa fuera de lo que ya Dios estableció, porque es la ley de Dios. Y lo que está sucediendo ahora es que muchos están buscando evidencias en vez de la fuente. Tratan más bien de buscar cómo tener la iglesia más grande que el edificio de la iglesia, tenga la mayor cúpula de la ciudad, o para que a los otros servicios asistan la gente mejor vestida. Y tratamos de educar a nuestro pastor para que se pare bien en el púlpito y pueda, usted sabe, decir un amén como les es permitido a ellos que quieran hacerlo. Hemos permitido que estas cosas lleguen a ser más importantes que la misma fuente. Aunque yo hable en lenguas celestiales, aunque tenga fe para mover montañas, aunque pueda entender todos los misterios, pero no tengo amor, nada soy. Y si pudiera expresarle a ustedes, mi pueblo, a todo el pueblo de nuestro Dios, que no podemos dejar la fuente, no importa cuán bonito se pueda ver un reloj, pero si su cuerda o su fuente, lo que le da energía no está en él, entonces nunca podrá funcionar. Y podemos tener el apellido denominacional que querramos, pero si no es la fuente, el Espíritu Santo, quien esté allí para hacer fluir el amor, la paz, el gozo, la bondad, la longanimidad, aunque no tengamos servicio de sanidad o avivamiento, porque de lo contrario sería un shot lo que podamos tener.
Dios quiere establecer a su pueblo sincero sobre un fundamento, y la Biblia es el fundamento de Dios. No puede ponerse otro. Es la antigüedad. Los constructores del templo hallaron que tenían una pieza o una piedra, la fuente muy rara que parecía que no encajaba en ninguna parte, y la desecharon botándola en un pajonal, cayendo en cuenta más tarde que ella era la piedra angular, la piedra principal. Y muchas veces creemos que estamos en el fundamento para hallar, después que la fuente se ha ido de allí, la piedra angular ha sido rechazada. Estamos hablando de Cristo mismo, y es lamentablemente lo que ha sucedido en este tiempo, como sucedió en el tiempo cuando Jesús estaba en Israel. La rechazaron y la crucificaron. Porque si usted ve tantas cosas que le han sucedido al pueblo de Israel, porque ellos rechazaron la fuente de vida que Dios mandó para darles vida, entonces ellos mismos dijeron: la sangre de ese inocente caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso todavía está allí, pero va a llegar un momento en que Dios, en su misericordia, ¿verdad?, va a venir en ese cuerpo de carne y se va a identificar entre ellos, y ellos entonces les será quitado el velo para que conozcan los que hicieron sus antepasados. Y Dios quiere establecer a su pueblo sincero sobre un fundamento. La Biblia es el fundamento de Dios. No puede ponerse otro. Es la antigüedad. Los constructores del templo hallaron que tenían una piedra y la fuente muy rara que parecía que no encajaba en ninguna parte, y la desecharon, botándola en un pajonal, cayendo en cuenta más tarde que ella era la piedra angular. Mi hermano y mi hermana, hemos tenido todas clases de sensaciones y de evidencias, pero si no regresamos a la fuente, la iglesia continuará muerta y seca. Tenemos que llegar a un lugar donde ella repose en cada miembro, dándole paz, dándole gozo y los otros frutos del Espíritu. Ahora, ¿cuántos debemos desear que capten esto? Y así entonces nuestro yugo será más fácil de llevar. Él tiene que estar alineado con el amor, porque si estuviese alineado a las emociones, lo que tendremos en el cuello es un collar sin valor, es una baratija. Queremos algo, ¿verdad?, real, algo sólido, evidencias escriturales en nuestras vidas. Y usted podemos, ¿verdad, hermano?, ir a la iglesia y gritar cuanto quiera, decir tantas cosas, cantar la doxología, rezar tantas veces el credo de los apóstoles, que dicho sea de paso, no es bíblico decir creo en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos. El diccionario de Webster define a la Iglesia Católica como el cuerpo de cristianos en el cual el Papa, obispo de Roma, es su cabeza. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Los apóstoles no tuvieron otra cabeza en cuanto a la comunión de los santos. La Biblia no habla de tal comunión. Por eso debemos buscar, ¿verdad? La verdad es la que nos liberta. Pero la verdad está en la Escritura. Está en la Biblia. Y vamos más allá. En lo que Dios le revela, que está escondido en la Biblia, porque hay cosas en la Biblia que solamente el Espíritu le puede revelar a usted.
lo que Él quiere decir. Usted puede rezar todo el catecismo de su iglesia y ufanarse de lo que cree. Estudiarlo, eso es la vida. Menos el conocer todos los mandamientos de su iglesia, tampoco es el memorizar la Biblia. Se trata de conocerlo a Él. Eso sí es vida. Por eso el Señor le preguntó a aquellos discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Pero a él le interesaba la opinión o el conocimiento que ellos tenían de Él, de los que andaban con Él. Y Él les pregunta, pero ustedes, ¿qué dicen quién soy yo? Y sabemos que por revelación es que se conoce porque Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿quién le dijo a Pedro eso? La Biblia es clara cuando Él le dice, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la revelación viene no por estudio, no porque usted tenga mucho conocimiento, mucha letra, no. Usted conoce al Señor es porque Él se lo quiera revelar. Y Él lo dijo, a quien el Hijo lo quisiera revelar. Entonces, la Biblia no habla de tal comunión, de esto de los apóstoles, del credo de los apóstoles, eso no es bíblico. A ese rezo lo llamaron el credo de los apóstoles y el credo de ellos más bien fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? El nombre de Jesucristo. Ese es el don del Espíritu Santo. Entonces, ese fue el credo de los apóstoles. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted puede rezar todo el catecismo de su iglesia y ufanarse de lo que cree. Estudiarlo, eso no es la vida. Menos es el conocer todos los mandamientos de su iglesia. Tampoco es el memorizar la Biblia. Se trata de conocerlo a Él. Eso sí es vida. Puedes asistir a tu iglesia y gritar tanto que te llamen después un aleluya o santo rodador, pero eso no tiene valor. Puede llegar a creer que mejor es apartarse del grupo con quien está asociado, porque eso te puede traer reproche. Eso también es tontería, es cuando la fuente está allí, que el yugo es fácil llevarlo, porque este está alineado con el amor. Y te pueden llamar aleluya, santo rodador fanático y hacer mofa de ti de la manera que ellos quieran hacerlo. Mas cuando la fuente está operando, es fácil llevar el yugo. No eres tú, sino esa fuente en ti lo que produce eso. Entonces, podrás tomar tu carga y subir al monte que llaman el Calvario y orar por ellos. Por eso el Señor, ¿verdad?, es explícito en lo que Él dice, mi carga es ligera. Le damos gracias al Señor porque con su Espíritu esa carga se hace fácil y debemos, ¿verdad?, de buscar ese bautismo del Espíritu Santo para que esa carga se haga ligera y fácil. Entonces, ya podemos entender entonces el por qué no es la iglesia, ni la intelectualidad o el conocimiento que se tenga de la Biblia, aunque el Espíritu Santo, el nuevo Espíritu, el cual Él prometió que hará, deje de tomar, fumar o mentir, el Espíritu de Dios que está en tu espíritu guarda tu vida,
en perfecta armonía con Dios siempre estarás, ¿verdad? En tope, en la montaña siempre estarás en una condición espiritual acomodada, ¿verdad? A lo que Dios quiere que usted haga. Siempre estarás en esas circunstancias buenas o malas, ya sea que vivas o mueras, en todo tiempo tendrás victoria, porque estás, ¿verdad?, bajo las circunstancias de lo que el Señor quiere. Ahora Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y cuando Pablo estaba delante del sepulcro y la muerte lo miraba frente a frente, amenazadoramente y sin pestañear, dícele Pablo, en pocos minutos estarás en mi garra. Mas el apóstol confiaba en la fuente. Este le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muerte y tu sepulcro, ustedes no me pueden atemorizar. Nada pueden hacer para que yo abandone la cruz. Damos gracias a Dios, el cual nos dio la victoria en Cristo Jesús. Hace, ¿verdad?, que eso se sienta bien. Él pagó el precio por usted. Ya Él fue juzgado y usted estaba en Él, entonces usted también fue juzgado. Gracias le damos al Señor por esa es su palabra. Entonces nadie puede decir, ¿verdad?, sin tener el Espíritu Santo, que puede obtener victoria sobre cualquier terreno. Si no tiene el Espíritu Santo, Él es el que lo hace vencer, Él es el que lo hace que usted tenga la victoria, porque para eso es dado el Espíritu Santo. Entonces, venimos del polvo, Dios es el único quien lo hace, y quien también da la vida. ¿Cómo lo realiza? Pone la vida en esa tierra y hace al hombre como un agente moral libre. Por lo tanto, este tiene facultad para servir a su hacedor o rechazarlo, de libre escogencia para rendirse al diablo o a Dios. Si el Señor nos sacó de la tierra y nos dio libre albedrío para servirle o no, si escogemos rendirnos voluntariamente a Él, entonces, ¿no será poderoso también para levantarnos en aquel día? No será porque seamos intelectuales o ser miembros de iglesia, será por el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. Él llamará y yo responderé. Prometió levantarme en el último día, y hermanos, es la obra del Espíritu Santo quien trae al ser humano a esa posición. Haz tu escogencia, ¿verdad? Tú la puedes hacer ahora. O servirle a Dios, que es el que te promete salud, vida eterna, amor, tranquilidad, paz. O escoger al otro tercio, que no tiene nada que dar, sino es la muerte. Entonces, ahí está su escogencia. ¿Qué va a escoger usted? Eso se queda en sus manos, ¿verdad? Porque Él nos dio libre albedrío para que nosotros escogiéramos lo que querramos. Entonces, cuando vives en pecado y en rebelión contra Dios, ahí hay lucha, confusión, argumentos. El Espíritu Santo no puede vivir en un lugar como ese. Cuando Él baja, es como esos tractores bulldozer que van cavando, removiendo y recogiendo toda esa basura y la echan en lo más profundo del mar del olvido, preparando ese terreno para que el Espíritu Santo viva. Entonces florecerá allí el gozo, la paz, el amor, la bondad, la misericordia, la fe. Se mantendrá lozana en esa casa. Cuando el Espíritu Santo se mueve en la cochinega donde hay una vez reinaba la mentira, el hostigamiento, el orgullo e indiferencia hacia los otros cristianos,
todas estas cosas son limpiadas, si estas cosas aún permanecen en usted, eso demuestra que el Espíritu Santo nunca ha preparado su vida. Él es el que limpia la cochinera. Si usted se lo permite, en lugar de basura, pondrá flores alrededor de su casa. Ya no habrá más lugar para Satán y sus obras. Usted estará muerto y su vida estará escondida en Cristo con Dios. Ahora bien, no se trata de ir y comprar flores artificiales y plantarlas en ese terreno. Ellas no florecerán porque no tienen vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo esté allí, producirá vida en abundancia, como también de amor en nuestros corazones. Qué bueno es, ¿verdad?, servirle al Señor. Ahora, ¿por qué es tanto énfasis en esto que el Señor habla de tener el Espíritu Santo? Porque tenemos que saber por qué y para qué, ¿verdad? El Espíritu Santo, y Dios quiere, ¿verdad?, que usted entienda esto, porque sin el Espíritu Santo estamos completamente fuera de orden de lo que la Escritura dice. Entonces, en Lucas, creo que en el versículo 14 del capítulo 14, dice: algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ahora, si ustedes estuvieran leyendo la Biblia en griego, verían que la palabra que no le ve significa entender, pues el mundo no le entiende a él. ¿Cuánta verdad hay en esto? Entonces el Espíritu de verdad, la verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿A quién? Al Consolador, porque mora con vosotros. Ahora el tiempo presente mora con vosotros y estará en vosotros, que es el mismo Consolador. Yo no os dejaré huérfanos. Cualquiera que sabe, verá que es un pronombre personal. Yo vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Este va a ser el centro de mi pensamiento, pero seguiremos leyendo un poco. En aquel día, el gran día, el día del juicio, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le digo Judas al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esto aquí es el cómo, o sea, el orden mundial. Si tiene las notas allí en el margen, usted verá la mía y dice acá: cosmos o sistema mundial. Estas son las iglesias y todo lo demás. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no a ellos? ¿Cómo lo puedes hacer? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, viviremos en él. El que no me ama, no guarda mis palabras.
Entonces, puede ser que guarde las palabras de la iglesia, pero es guardar sus palabras, la palabra del Señor. Y las palabras que había oído no son mías, sino del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas. Estas son sus palabras y os recordará todo lo que he dicho. ¿Con qué propósito envió entonces Dios su Espíritu Santo? Que Él añada sus bendiciones a su palabra, pero Él lo envió, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos, ¿verdad? Él seguir la obra en su iglesia. Jesús dijo que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y yo en vosotros y vosotros en mí, aunque si fuéramos a decir esto ahora, recuerden, esto va a quedar en la cinta. Un hombre cristiano de negocios puede tener, ¿verdad?, completamente riqueza y todo eso, porque recuerdan al joven rico, él amaba más las riquezas que al Señor, y fue a la fuente correcta. ¿Qué haré para recibir la vida eterna? Y entonces el Señor le contestó correctamente, pero él amaba tanto el dinero que no pudo verdaderamente aceptar lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, el propósito de Dios que hallamos aquí, al enviar al Espíritu Santo, fue con un propósito, que Dios mismo pudiera llegar a morar en su iglesia y continuar sus planes a través de la iglesia, o sea, continuar su ministerio a través de la iglesia. Dios estaba en Cristo continuando sus planes a través de Cristo, saliendo de Cristo, entra en la iglesia continuando su obra a través de la iglesia. Ahora ya sabemos lo que es el Espíritu Santo. Ahora, cuando pensamos en Dios, el Padre, como lo dijo aquí Jesús, que es su Padre de Dios, el Hijo como Jesús, Dios, el Espíritu Santo, como lo llamaríamos hoy. Ahora, esto no significa que hay tres individuos distintos como dioses. Eso significa que hay un Dios en tres oficios, y digámoslo de esta manera, todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo, por cuanto Él se vació a sí mismo y lo vertió en Cristo, y Cristo fue la plenitud de la deidad corporalmente. Todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue, lo derramó en la iglesia, no en un individuo, sino en el cuerpo entero, allí donde nos juntamos en unanimidad. Es que tenemos poder. Todo lo que Dios fue, estuvo en Cristo, y todo lo que Cristo fue, está en usted. Entonces, ve la importancia de tener el bautismo del Espíritu Santo. Esto es bastante preocupante, ¿verdad? Y debíamos de pensarlo bien, porque todo lo que Cristo fue lo derramó en su iglesia. Entonces Dios quiere que su iglesia continúe el ministerio, ¿verdad?, que Él mismo inició. Por cuanto Dios se hizo carne y moró entre nosotros. En 1 Timoteo 3:16, si lo están, ¿verdad?, leyendo allí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y nosotros lo palpamos. Dios Jehová hecho carne y caminó sobre la tierra, y nosotros le vimos con nuestros ojos. Y sabe que en el mismo capítulo 14 de Juan, Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. Cuando no me has visto, cuando me has visto al Padre. ¿Y cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Dios fue hecho carne.
Ahora aquí está el Padre, fue Dios sobre usted. Estamos diciendo lo que hemos sido desde Adán. Dios el Padre estuvo sobre Moisés y los hijos de Israel en una columna de fuego. Luego Dios con nosotros, en Cristo caminó con nosotros, habló con nosotros, comió con nosotros y durmió también con nosotros. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y ahora Dios en nosotros. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Dios en nosotros. Todo lo que Dios fue, vino en Cristo. Todo lo que Cristo fue, vino a la iglesia. Es la importancia, entonces, mi hermano y mi hermana. Usted que dice que soy cristiano, y yo que digo que soy cristiano, el bautismo del Espíritu Santo identifica al hombre, a la mujer, porque es una exigencia de Dios, y esto es Dios obrando en uno, en cualquier parte del mundo, si Él quisiera llamarlo, ahí está uno, está obrando en usted para hacer su buena voluntad. ¿Cuánto debemos darle gracias a Dios por esto? El Espíritu Santo ha sido enviado con el propósito de que Dios more en su iglesia, moviéndose a través de cada edad para obrar su divina voluntad. Por eso Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Por eso fue que los discípulos, ¿verdad?, cuando regresó el Espíritu Santo, ellos hicieron las obras que el Señor hizo, porque le dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y cuando el Señor se fue, ellos se encargaron entonces de ejecutar las mismas obras que el Señor hizo. Entonces, ¿qué es esto? Es Dios obrando en uno. Y en cualquier parte del mundo que usted esté, ¿verdad?, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Dios lo puede usar para cualquier maravilla, como Él quisiera usarlo, porque eso es uno de los fines del bautismo del Espíritu Santo, Dios continuando su obra en su iglesia. Entonces, cuando Dios se dio a conocer en Cristo, ellos le odiaron. ¿Quién fue el que más le odió? La iglesia. La iglesia fue la que más le odió. Ella le odió a él más que el borracho. Ellos le odiaron más que toda persona. Fue la iglesia la que más le odió a él. Por consiguiente, cuando ustedes vean el orden del mundo, el cual no le conoció, significa la así llamada iglesia que no le conoció. Él vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron a él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre. No en los nombres, sino en su nombre. Entonces, el propósito de Dios queriendo venir para tener compañerismo con el hombre nuevamente, como lo tenía allá en el huerto del Edén. Dios sencillamente restaurando su promesa cumpliéndose, él dijo, yo restauraré. Y Dios, ¿verdad? Ya en el huerto, cuando estamos hablando de restauración, Dios bajaba cuando el día refrescaba a la puesta del sol. Y hay algo que se deja sentir cuando comienza el anochecer. La gente piensa que la iglesia y en Dios, los cristianos, uno ve el sol cuando se está poniendo y se da cuenta que el sol de uno se está poniendo también. O sea,
uno va envejeciendo y el sol se va poniendo. Y en la hora fresca de la tarde él bajaba para tener comunión con ellos. Y él perdió ese compañerismo, pues el pecado no le permitió tenerlo. Y luego él se hizo carne y moró entre nosotros para poder regresar nuevamente al hombre y vivir en el hombre y restaurar al hombre una vez más a un estado de comunión con él y restaurarle a él de nuevo su derecho dado por Dios. Eso fue lo que él hizo. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Es el Padre nuevamente. Dios el Padre morando en usted, cumpliendo sus designios para consumar su plan de redención, obrando a través de usted, haciéndole un colaborador con él, dándole a usted un lugar, dándole una parte a usted para sus hermanos y hermanos caídos y perdidos, dándole a usted su espíritu y su amor para ir en busca del perdido, como él lo hizo en el huerto del Edén. Adán, Adán, ¿dónde estás? Eso es lo que hace el Espíritu Santo con un hombre o una mujer. Cuando él toca ese corazón y hace su morada allí, despierta sed y hambre por las almas perdidas. Eso fue una de las causas por las cuales él mandó al Espíritu Santo, porque usted es un sacerdote, un intercesor. Debiéramos de tener esa sed y esa hambre de buscar las almas perdidas. Pero si en el Espíritu Santo usted no va a tener ese deseo, porque el Espíritu Santo es el que lo lleva a tener esa hambre y esa sed de justicia, de ir a buscar esos hijos de Dios que están en distintos lugares, ¿verdad?, de la tierra, y Dios a través de su Espíritu Santo lo invita a usted y a mí a que vamos por las almas perdidas. Yo creo que, ¿verdad?, podemos continuar, ¿verdad?, en otra ocasión, porque queremos ver la importancia y para qué fue dado el Espíritu Santo, y usted y yo lo necesitamos para que Él continúe su obra aquí en la tierra, porque es Él y sencillamente lo usa usted como un medio para hacer su voluntad, porque Él quiere a través de la restauración hacer lo que Él prometió. Dios les bendiga, tengamos un momento de oración. Gracias te damos, Señor, por esta hora cuando podemos exponer tu palabra, Señor, y la necesidad que es imprescindible, Señor, tu Espíritu Santo, para, Señor, hacer tu voluntad y hacer tu obra y hacer que nosotros obedezcamos tus preceptos y tus mandamientos. Gracias te damos, Señor, por ese gran Espíritu Santo, por ese amor que tú has tenido para con la humanidad, Señor. Y ahora mira aquellos que han oído, Señor, tu palabra. Te rogamos que tú abras sus corazones y vean la hora en que estamos viviendo, Señor, cuando tú quieres levantar al hombre de la condición caída en que está para volverlo nuevamente, Señor, a como en el principio tú hablabas con el hombre, pero ese compañerismo, Señor, se rompió, pero tú ahora has vuelto nuevamente a tener compañerismo con tus hijos. Gracias te damos. Mira aquellos que han oído tu palabra, te rogamos que abran sus corazones, que tú puedas, Señor, hablarles, Señor, de la hora inminente que estamos viviendo, porque tu venida de un momento a otro se ejecutará. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, mis hermanos.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.